Ahora tenemos una pequeña presentación. Vamos a dar un pequeño recorrido de leyendas aquí con los compas. Todos están pintándose, están echándole duro. Y allá del otro lado también, miren nomás toda la chaviza. Y pues ahorita nos vamos a ir al recorrido de leyendas. Esta hacienda pues es más o menos desde la parte que es Oponguio. Hay un restaurante en una de las curvas, no sé de qué lado vinieron, si de acá de Erongarícuaro o de acá de Quiroga. Muy bien, si se van como por ejemplo para allá, para Quiroga, van a encontrar una Santa Muerte, ya reciente que la han puesto, no tiene ni unos 15 años. Entonces hasta ahí, hasta esa muerte, son los terrenos de Púacuaro. Y más o menos los terrenos de Púacuaro que colindan con Apízaro son en un puente que está pues igual aquí a las afueras del pueblo. Pasas un lugar que se llama, bueno, nosotros le llamamos La Tejería, que es un lugar donde hacen tabiques. Como a unos 100 o 200 metros más o menos terminan los terrenos de aquí de Púacuaro. Este es el panteón, alrededor de 50 años ha de tener este panteón. La creencia de aquí de los pobladores dice que el panteón, cuando empezó a funcionar, se empezaba a morir mucha gente por el hecho de que ellos creían que un panteón debía de empezar a funcionar y luego tenían que empezar a morir gente. El panteón antes se ubicaba en lo que ahora es la iglesia. De hecho, muchas de las lápidas se utilizaron para hacer las gradas de la cancha de básquetbol que se encuentra ahí. Y todavía podemos ver vestigios de esas lápidas. En los primeros años de funcionamiento de este panteón, se contaba también que un hombre encapuchado caminaba por aquí, por el panteón, alrededor. Y mucha gente le tenía pues especial pavor de venir por las noches aquí, porque pues esto ya era como que los límites del pueblo. Esta calle se llama Iturbide. Se une con una de las calles que se llama Francisco y Madero y bajan hacia el templo. Esta calle junto con la de la Francisco y Madero se considera el Calvario, porque eso es la calle principal por donde traen a los difuntos. Si gustan podemos seguir caminando para allá. La miringa, que pues algo que te pierde pero que no se sabe qué es, como que te alucina, ¿no? Actúa sobre ti y te pierde. Entonces, se cuenta que es como si tú estuvieras viendo a algún familiar o algún amigo tuyo. Te lleva y te pierde, digamos, en un barranco, te lleva al lago y puede incluso matarte, ¿no? Ahogarte, incluso que te caigas a ese barranco o que te pase algo, ¿no? Pero muchos de los pobladores cuentan en aquel entonces pues que hubo muchas desapariciones, ¿no? En esa época, pues más o menos como de la década de los 50, de los 60, que fue más o menos en la época que trajeron para acá de este lado al panteón. Hay muchas historias aquí, en aquella esquina donde está esa lámpara, hay una casa abandonada. Nosotros la consideramos pues un poco abandonada porque sus habitantes pues no radican aquí en el pueblo. Más que nada siempre se la pasan en Estados Unidos y pues vienen muy pocas veces a verla. Y muchos de los pobladores cuentan que han visto pues luces, han visto personas ahí caminando, incluso lamentos de mujeres. Podemos seguir continuando por este lado. Corre. Sí, pues eso entonces es la tradición aquí, ¿no? Que los niños llegan y piden en purépecha, porque la mayoría de los locales de aquí y las casas también, pues te dicen que no debes de pedirlo en español por el hecho de que todavía somos un pueblo indígena. Como les comentaba, hay muchas historias de aquí del pueblo y una de ellas
se ubica también en aquella localidad. Si gustan acompañarme también, está un poco pues oscuro. La propiedad ya está en ruinas, pero tiene más o menos de abandonado como unos 30 a 35 años. Muchos de los chavos que están ahorita pues no exceden los 25 años. Entonces pues desde que nosotros tenemos memoria, esa casa ya está abandonada. Antes pues estaba todavía en pie los cimientos y todo eso, ¿no? Pero con el paso de los años pues se ha ido deteriorando y ahora pues ya no queda mucho. Esta era la entrada principal y pues esta es la casa. Como lo ven pues ya está en ruinas, ya no tiene la estructura de la casa, sino pues ya nada más están parte de las paredes que en ese momento estaban. Esta casa tiene cierta historia detrás de su abandono, ¿no? Se cuenta que el señor que vivía aquí tenía un ternero, ¿no? Tenía uno de los terneros y su vaca, ¿no? Entonces había otro señor que tenía la misma vaca, digámoslo, eran parecidas, igual los terneros. Entonces al señor de aquí se le perdió el ternero que pues era parecido. En este lado pues ya no se alcanza a ver, pero de este lado hay un cerro. Entonces los propietarios de esta casa, tanto el señor como uno de sus hijos, encontraron al señor pues acá en el cerro. Y pues ellos exigían que se les devolviera el ternero, pero pues no era de él. Entonces lo agarraron, lo torturaron, le cortaron los músculos, lo amarraron a forma de crucifixión, asaron sus partes que le cortaron y delante de él se los estaban comiendo. Estaban haciendo canibalismo. Cuando lo terminaron de torturar, lo dejaron allí amarrado. Y los familiares fueron quienes fueron a encontrarlo. Se lo llevaron a la ciudad de Morelia, pero pues por las heridas no sobrevivió. Entonces las personas que vivían aquí pues sufrieron un juicio legal acá en la ciudad de Pátzcuaro. Y después de ello pues ya no quisieron regresar por miedo a la represalia de las familias. Si gustan, seguimos caminando para acá. Muy bien, esta casa será nuestra siguiente localidad. En ella también guarda una historia pues triste. La familia que vivía aquí tenía una hija. En la escuela Lázaro Cárdenas, que está pues a las afueras también del pueblo, antes ahí pues no era una escuela, era un albergue. Y la escuela primaria que está acá pues a unas 2 cuadras era la única escuela alrededor de aquí de las comunidades. Entonces se venía gente de San Jerónimo, de Oponguio, de los pueblitos que están alrededor de nosotros, ¿no? Entonces pues no había tanto acceso como ahora lo hay de carreteras. Eran pues caminos de terracería. En esta casa venía a rentar una maestra que se quedaba aquí porque pues por el acceso, ¿no? Y tenía una hermana. Esa hermana se venía a encargar pues de cuidar a su bebé. Y esa niña tenía alrededor de 13, 14 años. Y la niña que vivía aquí, que era la propietaria de la casa, también. La maestra rentaba un cuarto. En esta habitación que está aquí, una noche, cuando ya salieron de la escuela, la niña que vivía aquí empezó a jugar con una pistola. Y pues no sabía ella que estaba cargada. Cuando llegó aquí, pues llamó a su amiga, la hija de la maestra, la hermana de la maestra, y pues accidentalmente le disparó. Durante el peritaje pues se manejaron otras versiones. En conclusión pues ya no se pudo hacer nada en ese entonces, y las personas que vivían aquí también igualmente decidieron pues irse a Estados Unidos. Sí vienen también, pero vienen alrededor de 3, 4, 5 años. Yo en lo personal, pues esas historias todavía como me las contaron, yo no las viví, pero en ocasiones cuando nosotros jugábamos de niños, nos asomábamos en esa puerta. Se podía ver hacia el interior porque le empujábamos, ¿no? Y veíamos a una niña corriendo, junto con un amigo que vive a 2 casas de aquí, y otro amigo que vive como a unas 3 cuadras de aquí, que éramos como que uña y mugre entre él y yo. Veníamos a jugar aquí a las escondidas, a tapons, que son juegos ya de aquí del pueblo, ¿no? Y veníamos en ocasiones de noche, pues nada más como pues a ver si era cierto las leyendas. Y veíamos, a veces, no siempre, veíamos a una niña corriendo. Si gusta podemos seguir caminando.
Esta es la escuela que les comentaba, la escuela primaria de Emiliano Zapata. En esta pues han venido muchísimos maestros a dar sus prácticas, a hacer su año de pasante y dar su servicio. Y uno de los profesores comentó en una ocasión, recuerdo que fue hace como 15 años más o menos, que comentó que él en particular vio a una mujer corriendo por los pasillos. De igual manera como vieron la puerta que está ahí en esa casa, se empujaba y la llave pues, estaba por dentro. Entonces el maestro dice que empujaba ella la puerta como para tratar de meterse, y en una de los vistazos que él vio pues que estaba como quemada y con heridas en las manos. El pelo tenía totalmente como alborotado y tenía un aspecto muy feo, ¿no? Muy cortado, la cara y pues una señora muy pálida. Y en ello también nos comentan que unos pobladores de Azajo también vivieron aquí los atendieron porque hubo un accidente en la vía, ¿no? Antes se utilizaba el tren como medio de transporte. Entonces, allá en el cerro había una estación de tren, pero con el paso de los años, pues ahorita ya ni los cimientos están porque era una estación de tren hecha de madera. Podemos seguir, ¿eh? Ahora nos encontramos pues en lo que anteriormente era el panteón. Muchas de las piedras, como les digo, que eran las lápidas de aquí de los difuntos, se utilizaron para construir las gradas. Si ven de aquel lado, no sé si lo alcanzan a observar, pero se ve un zapote. Si gustan podemos entrar para que lo vean de mejor manera. ¿Qué pasa, Lieto? Este zapote en este lugar se cuenta que en esos lugares, alrededor de ellos, se encontraban personas muertas. Entonces, una señora en particular nos cuenta que pues ella era antes encargada de la iglesia. Entonces cuando salió, dice que en este lugar encontró a 2 calaveras que le estaban llamando que viviera, ¿no? Entonces, pues ella por miedo ya no cruzó la entrada que es esta. Y su casa pues se encuentra a 3-4 casas de aquí. Pues la señora ahorita ya se ve bastante deteriorada, muy deteriorada. Y entonces pues ya pasó el rol a otra señora por el hecho de que vio aquí a esas calaveras. De igual manera, las personas cuentan que allí en la torre se para a una señora de blanco. A esa señora se supone que es la Llorona, se supone, pero nadie está seguro realmente si es eso. Podemos observar acá de este lado. Esta es una de las lápidas que se conserva con mejor auge, digámoslo así. Es mejor. Entonces, todas las bardas están hechas de la así es. Y lo curioso aquí es de que como se construyó la iglesia, pues digámoslo así, rápido, no tuvieron tiempo de sacar los cuerpos. Entonces estamos parados sobre lo que antes eran las chinas. Que no se fueron los cadáveres y se quedó aquí con... Se quitaron la parte de arriba de la es la mano de dos hablamos. De dos. Sí, de dos. Cuidado.
Me lo voy a bájale, güey. Dale. Gary. Bueno, los albañiles ya te están maquineando aquí. En este lugar se cuenta principalmente que aquí es como que el lugar donde las brujas se concentran, ¿no? Mi familia se cuenta que era brujo, ¿no? En general, uno de mis abuelos lo mencionan mucho. La manera en la que él murió, pues fue muy rara, porque él dice que todas las noches algo lo sacaba y lo golpeaba. Entonces su familia tenía que salir para volver a meterlo. Pero el hecho era de que cuando lo sacaban y le pegaban, su familia no podía despertar, como que los metía en un sueño profundo. Entonces no aguantó mucho y durante la autopsia, que fue ya el momento de ver la causa por qué murió, los forenses decían que sus órganos estaban perforados, la mayoría de sus órganos estaban perforados. Entonces nuestra familia nosotros nos ha contado esa historia durante muchos años. Y aquí en este punto es como les digo, venían muchos de las brujas y según se cuenta que aquí venían y se convertían en tecolotes, digámoslo así, ¿no? O sea, venían pero en la noche y luego regresaban a sus casas o como era. Ajá, porque se supone que ya venían a hacer sus trabajos, que ellos los llamaban, pues digámoslo para hacer el bien o hacerle el mal a alguien. Y de hecho muchos han contado pues que sí, todavía se sigue viendo eso de los brujos. Pero en el pueblo también se sabe de gente que la hayan embrujado. Sí, de esa tengo yo una historia personal que yo tuve hace como 10 años. Yo en ese momento me quedaba en la casa de una de mis abuelas y me desperté raro, ¿no? Como a las 3 de la mañana, me sentía mareado, con náuseas, y me salí. Y la casa de mi abuela tiene unas ventanas, pues que son como, digámoslo así, polarizadas. Entonces, en la parte de arriba tiene unos cristales delgaditos y transparentes. Esa noche yo recuerdo que escuchaba yo a personas hablando en la calle, pero no era un idioma que yo entendía. Era más bien, pues algo distinto, ¿no? Al purépecha o al español. Cuando me asomé, vi un fogón y alrededor de ese fogón había muchas velas. Y en una de esas, pues había señoras que yo conozco y señoras que ahorita ya no viven. Y estaban como que bendiciendo unos huevos. Los tomaron en una canasta que traían, los tomaron y los comenzaron a lanzar en una de las casas de allí. Curiosamente, en esa casa, el señor como a los 3 días falleció, pues de una manera muy rara, ¿no? Se cayó del 3er escalón cuando iba a darle de comer al perro que estaba en la azotea, y por eso falleció.